El hijo de Willy Colón revela lo que comió antes de morir. La catedral de San Patrick estaba llena aquella mañana. Flores gigantes, músicos periodistas, viejos amigos de la salsa, todos reunidos para despedir a Willy Colón. Desde el altar podía ver su ataúd cubierto de rosas rojas. Para el mundo, él era una leyenda, el malo, el hombre que cambió la historia de la salsa. Pero mientras escuchaba los discursos sobre su imperio musical, yo no podía dejar de pensar en algo mucho más pequeño, algo que ocurrió lejos de esta catedral, en silencio, en una habitación de hospital. No fue un premio, no fue un aplauso, fue un pequeño pedazo de chocolate negro con frambuesa que yo había escondido en el bolsillo de mi chaqueta porque los médicos ya no le permitían comer nada. Ese pedazo de chocolate fue el último sabor que mi padre probó antes de morir, y cuando lo recuerdo, hoy frente a todos ustedes me pregunto, algo que todavía me persigue. ¿Cómo puede la vida de un gigante terminar resumida en algo tan simple como un último pedazo de chocolate, lejos de la catedral, lejos de las flores y de los discursos que hoy llenan este lugar? Los últimos días de mi padre transcurrían en una habitación de hospital donde todo era silencio. No había trombones, no había aplauso, no había multitudes, solo el sonido constante de las máquinas, la luz blanca de los monitores y el cansancio visible en el rostro de los médicos, que entraban y salían con la misma expresión grave. El cuerpo de mi padre, el mismo que durante décadas había resistido giras interminables, noches sin dormir y escenarios llenos de energía, finalmente estaba perdiendo la batalla contra algo mucho más simple y mucho más cruel: los límites de las palas, biología humana. Los médicos fueron muy claros con nosotros. En cierto punto ya no se trataba de curar, sino de evitar más sufrimiento. Por eso que llegó una orden que me dolió más de lo que yo esperaba. Willy ya no podía comer ni beber nada. Puede parecer un detalle pequeño, pero para mí no lo era. Un café fuerte, un dulce después de comer, un pequeño placer cotidiano que le recordaba que seguía siendo humano, incluso cuando el mundo lo trataba como una leyenda. Ese día yo llevaba en el bolsillo de mi chaqueta algo que había comprado casi por impulso antes de entrar al hospital: una barra pequeña de chocolate negro con frambuesa. No la compré para él, la compré para mí. Sabía que no debía mostrarle delante de él porque temía que le despertara un deseo que yo no podía satisfacer, así que la guardé en silencio como si fuera un pequeño secreto. Pero a medida que las horas pasaban, mientras veía como la fuerza de mi padre se iba apagando lentamente frente a mis ojos, empecé a comprender algo que ninguno de nosotros quería aceptar. Estaba llegando el momento en que todas las reglas médicas dejarían de tener sentido, y cuando ese momento finalmente llegó, metí la mano en mi bolsillo y saqué la pequeña barra de chocolate. Recuerdo muy bien ese momento porque todo empezó a moverse más despacio. No fue un instante dramático, como en las películas. Nadie gritó, ninguna máquina hizo un sonido extraño. Simplemente era una habitación tranquila donde el tiempo parecía haberse detenido. Mi padre estaba acostado respirando con dificultad, pero consciente. Sus ojos seguían teniendo esa mirada irónica que tantas veces había usado en el escenario, cuando el público esperaba algo inesperado de él. Yo estaba sentado a su lado observando, tratando de memorizar cada pequeño detalle de su rostro. Fue entonces cuando metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. La barra de chocolate seguía allí. Todavía recuerdo el sonido del envoltorio cuando lo abrí con cuidado. Era un gesto casi absurdo en una habitación hospital, donde los médicos habían repetido muchas veces la misma orden. No podía comer nada. Pero en ese momento, frente a la realidad que todos ya entendíamos, en silencio, aquella regla dejó de tener sentido. Miré a mi padre. Él también miró el chocolate. No dijo nada. Solo levantó ligeramente las cejas, como si estuviera sorprendido de ver algo tan normal en un lugar tan ajeno a la vida cotidiana. Partí un pedazo muy pequeño, tan pequeño que casi parecía una migaja. Lo acerqué lentamente a su boca. Durante unos segundos pensé que quizás había cometido un error, que tal vez no podría ni siquiera probarlo. Pero entonces mi padre abrió la boca con calma y dejó que el pequeño trozo de chocolate se deshaciera lentamente. Cerró los ojos y en ese momento ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Su rostro cambió
no fue una sonrisa grande ni una expresión exagerada. Fue algo mucho más sutil, un gesto casi imperceptible, como si su cuerpo recordara por un instante lo que significaba disfrutar algo simple. El chocolate negro tenía ese sabor fuerte, ligeramente amargo, y la frambuesa dejaba una nota dulce al final. Yo lo sabía porque lo había probado muchas veces antes, pero verlo a él disfrutar en ese momento le dio a ese sabor un significado completamente distinto. Era el último sabor de la tierra. No eran los grandes restaurantes donde había cenado después de los conciertos. No eran las fiestas interminables con músicos, productores y celebridades. No era el lujo que muchas veces rodeaba a una estrella. Era simplemente un pequeño pedazo de chocolate. Lo miré mientras lo saboreaba lentamente. Después de unos segundos abrió los ojos y movió la cabeza. Ese gesto pequeño fue suficiente para mí durante décadas. El mundo había visto a Willy Colón como una figura casi mítica, el líder, el estratega, el hombre detrás de algunas de las páginas más importantes de la salsa. Un personaje duro, irónico, muchas veces provocador. Pero en esa habitación no había ningún mito. Solo había un hombre cansado, un padre, un ser humano, que como todos nosotros todavía encontraba consuelo en algo tan simple como un sabor familiar. Fue entonces cuando entendí algo que nunca había pensado antes. Tal vez las cosas más importantes de la vida no son lo que llenan estadios, ni las que quedan grabadas en los discos. Tal vez lo que realmente permanece son estos momentos pequeños, casi invisibles, que nadie ve, pero que definen que fuimos de verdad. Y cuando vi que mi padre había terminado ese pequeño pedazo de chocolate, le hice una pregunta muy simple. Cuando terminó el pequeño pedazo de chocolate, me quedé observando unos segundos más. No estaba seguro de lo que vendría después. En una habitación de hospital, cuando alguien está cerca del final, cada gesto parece cargado de un peso enorme. Por eso mi pregunta salió casi en un susurro. ¿Quieres otro pedazo? Lo dije con cuidado, como si la respuesta pudiera romper el frágil equilibrio de aquel momento. Mi padre abrió los ojos y me miró. Durante décadas, esa mirada había intimidado a periodistas, empresarios y hasta músicos, que pensaba que podía desafiarlo. Era una mirada aguda, irónica. Siempre me dio paso adelante de todo el mundo. Y en ese instante, a pesar de la debilidad de su cuerpo, esa misma chispa seguía allí. Miró el chocolate en mi mano, luego me miró a mí. Durante unos segundos pensé que tal vez asentaría, que pediría otro pequeño trozo. Habría sido lo más natural del mundo. Pero en lugar de eso, hizo algo muy propio de él. Negó lentamente con la cabeza y con una voz débil, pero perfectamente clara, dijo algo que todavía hoy me hace sonreír cuando lo recuerdo. ¿No es demasiado engordante? Por un momento me quedé en silencio. Era una frase absurda en ese contexto. Los médicos acababan de decirnos que su cuerpo ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Estábamos en una habitación donde la palabra engordar no tenía absolutamente ningún sentido. Pero así era mi padre. Incluso en ese momento. Incluso frente a la muerte siempre encontraba la forma de lanzar una última broma. No era solo humor, era algo más profundo. Era su manera de decir que todavía estaba allí, que todavía tenía control sobre su propio final. Durante toda su vida, Willy Colón había construido una reputación de hombre duro. El malo, el estratega, el tipo que nunca se dejaba intimidar por nadie en la industria musical. Y sin embargo, lo que yo veía ese día no fue un hombre duro. Vi a alguien que enfrentaba el final con una calma sorprendente. Después de decir que aquella frase, dejó escapar una pequeña sonrisa casi invisible. No era una risa, no era un gesto teatral, era algo íntimo, como si estuviera disfrutando de la ironía del momento. Yo también sonreí, no porque la situación fuera alegre, sino porque en ese instante entendí algo muy claro. Mi padre seguía siendo exactamente el mismo hombre que había sido siempre, el mismo sentido del humor, la misma ironía, la misma capacidad para desafiar las expectativas de todos los que estaban a su alrededor, incluso de la muerte. Durante unos minutos más permanecimos en silencio. Yo seguía sentado a su lado sosteniendo el resto del chocolate en la mano. Él descansaba con los ojos cerrados, respirando lentamente. No hubo discurso, no hubo palabras grandiosas, solo ese pequeño intercambio entre padre e hijo. Con el tiempo terminó convirtiéndose en el recuerdo más poderoso de todos.
porque en ese momento entendí algo que quizás el mundo nunca verá cuando hable de Willie Colón. Detrás del mito, detrás del trombón, detrás del personaje que dominó la historia de la salsa durante décadas, seguía existiendo un hombre que podía mirar a su hijo, rechazar otro pedazo de chocolate y bromear sobre engordar, e incluso cuando el final estaba a la puerta. Cuando terminé de contar aquella pequeña historia en la catedral de St. Patrick, ocurrió algo que no esperaba: el silencio. No el silencio incómodo que aparece cuando alguien no sabe cómo reaccionar. Era un silencio distinto, un silencio profundo, casi reverencial, como si miles de personas estuvieran tratando de imaginar la misma escena al mismo tiempo. Una habitación de hospital, un padre cansado, un hijo rompiendo un pequeño pedazo de chocolate. Durante toda la mañana la gente había hablado del imperio musical de Willie Colón, de los discos que cambiaron la historia de la salsa, de los años de la Fania, de las giras interminables, de las batallas artísticas que definieron toda una generación. Todo eso era cierto. Mi padre fue muchas cosas para el mundo. Fue músico, fue productor, fue estratega. Fue una de las mentes más brillantes que tuvo la música latina en el siglo XX. Pero mientras miraba el ataúd frente a mí, entendí que ninguna de esas palabras describían realmente al hombre que yo conocía. Porque el hombre que yo vi en sus últimos momentos no era el malo. No era el personaje que había construido en los escenarios. No era la figura casi mítica que muchos periodistas intentaron descifrar durante décadas. Era simplemente mi padre, un hombre que incluso en su último día todavía podía disfrutar de algo tan pequeño como un sabor familiar. Mientras hablaba pude ver cómo algunas personas en la catedral bajaban la mirada, otros sonreían con tristeza, algunos limpiaban discretamente una lágrima, quizás porque todos entendieron algo en ese momento. La muerte tiene una forma muy particular de poner todo en perspectiva. No importa cuánto poder tengas, no importa cuántos discos vendas, no importa cuántos aplausos recibas durante tu vida. Al final lo único que realmente permanece son los momentos humanos que compartimos con las personas que amamos. Mi padre pasó décadas construyendo una carrera gigantesca, pero el recuerdo más claro que yo tengo de su último día no tiene nada que ver con la música. No tiene nada que ver con el éxito, tiene que ver con ese pequeño pedazo de chocolate, porque en ese momento destruyó todas las teorías, todos los mitos y todas las historias exageradas que a veces rodean a las figuras públicas. La verdad era mucho más simple. Mi padre no se fue como una leyenda, se fue como un hombre que estaba cansado pero que todavía conservaba su humor, un hombre que todavía podía mirar a su hijo y hacer una pequeña broma. Un hombre que encontró un último momento de dulzura en medio de un final inevitable. Y mientras miraba el ataúd frente a mí en la catedral, comprendí algo que nunca había pensado antes. Tal vez la verdad, la grandeza de una vida, no se mide por el tamaño de los escenarios que conquistamos. Tal vez se mide por la forma en que enfrentamos los últimos momentos, con dignidad, con calma y, si tenemos suerte, con una pequeña sonrisa. Cuando terminé de hablar, volví a mirar el ataúd. Las rosas rojas que lo cubrían parecían aún más intensas bajo la luz de la catedral. A mi alrededor miles de personas seguían en silencio. Músicos que habían compartido escenario con él, amigos de toda su vida, gente que había crecido escuchando su música sin imaginar que algún día estarían presentes en su despedida. Durante décadas el mundo conoció a Willie Colón como el malo, el hombre del trombón, el estratega de la salsa, la mente que ayudó a construir una de las eras más importantes de la música latina. Pero después de contar aquella pequeña historia del chocolate, comprendí que tal vez la imagen más verdadera de mi padre no estaba en los escenarios, ni en los discos de oro. Estaba en ese momento sencillo, en esa habitación del hospital, en ese pequeño gesto entre un padre y su hijo, porque aquel pedazo de chocolate no hizo más pequeño a Willie Colón, lo hizo más humano y quizás por eso más grande. Respiré profundamente y dije las últimas palabras que quería dejar en esta despedida. No eran palabras grandiosas, no eran frases para la historia, eran simplemente la verdad. Gracias, papá. Todos nosotros estamos de pie, un poco más alto. Después de decir eso, guardé silencio porque en ese momento entendí algo que tal vez define mejor que cualquier otra cosa la vida de mi padre. Las leyendas pueden llenar estadios,
Los mitos pueden dominar titulares, pero al final lo que realmente permanece en la memoria de quienes lo amaron son los momentos pequeños,